Hola, en este video vamos a ver cómo se resuelve el problema de caza del primer parcial utilizando el método de área-momento para la viga que ven ustedes aquí en pantalla. Esta viga tiene dos extremos en voladizo, el extremo AB y el extremo DE, con las cargas uniformemente distribuidas que ven ustedes en la imagen, y en el claro central tiene una carga concentrada de 30 kN verticales hacia abajo que se encuentra a 3 metros a la derecha del nodo B. En particular, la rigidez a flexión de los dos voladizos es el doble de la central. El apoyo en B es un apoyo simple y el apoyo en D es un rodillo. Para este ejercicio en particular estamos considerando que el módulo de elasticidad es el que corresponde al acero y el momento de inercia es igual a 18.263.5 centímetros cuartos. Vamos a utilizar el método de área-momento para resolverlo. Si nosotros queremos utilizar el método de área-momento, debemos de recordar que este se basa en desplazamientos y rotaciones relativas. Y si queremos calcular algunos desplazamientos máximos, por ejemplo, o desplazamientos verticales, es condición necesaria que yo tenga un punto conocido en donde la tangente es horizontal. En el problema que nosotros estamos viendo originalmente no tenemos muy clara la idea que va a tener la deformada. No sé si los extremos A, B, D y E se van a ir los dos para arriba por la influencia de la carga vertical en el centro, o que pase lo contrario, que los dos extremos en voladizo se vayan para abajo y el claro central se vaya para arriba, o que alguno de los extremos se vaya para arriba, el otro para abajo y lo demás. Ante esta incertidumbre en la deformada y por lo tanto no saber en dónde puedo utilizar un punto con tangente horizontal, lo mejor es utilizar el principio de superposición. Recuerden que el principio de superposición es válido cuando trabajamos con la teoría de pequeñas deformaciones y con la teoría elástica, que es precisamente las suposiciones básicas que estamos haciendo para este curso. Entonces, esta viga original que tiene tres sistemas de carga, una distribuida de 20 kN, la concentrada de 30 y otra distribuida de 10, se puede descomponer como la suma de tres vigas, que aquí les estoy llamando caso 1, caso 2 y caso 3, en donde en el caso 1 solamente está actuando la carga distribuida en el voladizo izquierdo, en el caso 2 tengo solamente la carga concentrada en el claro central y en el caso 3 tengo la carga distribuida en el voladizo de la derecha. Bajo esta combinación es indudable que yo ya sé que, por ejemplo, para el caso 1 el extremo izquierdo se va a ir para abajo y el extremo derecho también se va a ir para abajo por las condiciones de los apoyos. En cambio, en el caso 2, yo ya sé que el claro central se va a ir para abajo y los dos extremos se van a ir para arriba. Y en el caso 3, yo ya sé que el extremo de la izquierda se va a ir para abajo, el central para arriba y el derecho para abajo, por las condiciones de carga y condiciones de apoyo que voy a tener. Entonces, como yo ya conozco qué tipo de deformada va a tener cada uno de ellos, yo puedo trabajar de una mejor manera mediante el método de área-momento. Entonces, para la solución de esta viga por este método, vamos a trabajar con los tres casos. Empezamos con el caso 1. Para el caso 1 tengo aquí la viga en donde únicamente está trabajando la carga de 20 kilonewtons. Lo primero que debemos de hacer es calcular las reacciones de la manera tradicional. Es una viga isostática. Aquí está la ecuación que me permite calcular las reacciones. Y vamos a encontrar que la reacción en B, ¿sí?, es de 320 séptimos kilonewtons para arriba. Por lo tanto, después de hacer una suma de fuerzas en Y, nos damos cuenta que la reacción en el nodo D es de 40 séptimos kilonewtons hacia abajo. Como lo que nosotros queremos calcular en este ejemplo son las rotaciones y desplazamientos en los extremos de la viga, es decir, en el nodo A y en el nodo E, vamos a primero que nada dibujar un esquema de cómo vamos a trabajar para calcular estos desplazamientos. Por ejemplo, en esta imagen notarán ustedes que estoy dibujando la deformada con línea roja, en donde en el tramo del voladizo de la izquierda es una línea curva, en el tramo central también es una línea curva, y yo ya sé que en el extremo de la derecha, al no tener carga, esta es una línea recta. Vean que si yo quisiera conocer el ángulo
teta b o la rotación aquí, la manera en la cual yo lo puedo conocer es trazando el triángulo que estoy señalando con el puntero del ratón. Este triángulo de aquí, esta sería la hipotenusa, este es el cateto opuesto y el eje horizontal es el cateto adyacente. Y yo puedo conocer esta altura. Esta altura la puedo conocer con el segundo teorema de área-momento, que me mide la desviación tangencial, eligiendo como punto sobre la deformada el del apoyo D, porque no se mueve, y voy a medir la distancia vertical que hay desde este punto hasta la tangente que pasa por B. A esa cantidad se le va a llamar desviación tangencial T de B. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque al medir este ángulo θ b, nos damos cuenta que el ángulo que hay a la derecha del nodo B es el mismo que hay entre esta línea punteada verde y el eje horizontal, este ángulo de aquí θ b. Si yo conozco este ángulo y sé que las deformaciones son pequeñas, si yo multiplico a ese ángulo por la distancia de 2 metros, puedo conocer la cantidad delta 1, que es la distancia vertical que hay entre la tangente, que está representada por la línea verde, y el eje horizontal de la viga. Ahora, si yo quiero conocer el desplazamiento completo que hay en el nodo A desde aquí hasta acá abajo, me faltaría conocer esta cantidad que hay de la tangente, que está dibujada con línea punteada verde, al extremo de la deformada, que es la línea roja. Pero esa distancia yo la puedo conocer también con el segundo teorema de área-momento como una desviación tangencial, eligiendo como punto sobre la deformada A y midiendo la distancia vertical que hay desde este punto sobre la deformada hasta la tangente que está dada por línea punteada. Esta distancia se llama desviación tangencial de A con B. Ya tengo la estrategia de lo que necesito calcular. Bueno, veamos cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí les estoy diciendo, este ángulo θ b, el de aquí, yo lo puedo conocer dividiendo esta distancia vertical entre la longitud, que en este caso son 7 metros. Este ángulo es muy aproximado al valor real, puesto que estoy trabajando con pequeñas deformaciones. Es aceptable hacer esta simplificación. Conociendo este ángulo θ b, les decía, esta cantidad delta 1 es 2 veces θ b. También la cantidad total de desplazamiento vertical del nodo A va a ser la suma de delta 1 más la desviación tangencial de A con respecto a B. Entonces vamos a calcular todos estos términos que están aquí, empezando con la desviación tangencial de D con respecto a B. Para ello, podemos hacerlo directamente por áreas o por integración. Independientemente del método que nosotros elijamos, necesito las ecuaciones de momento flexionante. Voy a dividir la longitud completa de la viga en la cantidad necesaria de secciones. Para el primer tramo, que es el voladizo de 0 a 2, estoy utilizando una coordenada x1. Tengo mi diagrama de cuerpo libre y mi ecuación de momento flexionante correspondiente a este tramo. Después, para el siguiente tramo, que es el tramo central de B a D, tengo un nuevo sistema de coordenadas que está especificada por la coordenada x2 y va desde 0 hasta 7 metros. Tengo mi diagrama de cuerpo libre. Aquí ya estoy incluyendo también la reacción en el nodo D. Vean que para este tramo puse mi origen en D y avancé hacia la izquierda, ¿sí? Por eso es que se incluyó la reacción en D. Y en mi ecuación de momento es esta que está aquí. Para el último tramo realmente no es necesario conocer la ecuación de momentos, porque yo ya sé que da 0. ¿Por qué da 0? Porque vean que está deformada, es una línea recta. O dicho de otra manera, no hubo deformación, por lo tanto no hay momento. Si yo quiero calcular la desviación tangencial de A con respecto a B, recuerden que de acuerdo con el segundo teorema de área-momento, quiere decir que yo necesito calcular el primer momento estático del área del diagrama M sobre EI comprendido entre el punto A y el punto B con respecto al punto A. ¿Cuál es la ecuación de momento que rige de A a B? Esta, la primera. Entonces aquí pongo la integral desde, estoy calculando T de B. T de B es el primer momento estático del área bajo la curva
del diagrama M sobre EI entre el punto B y el punto D y estoy midiendo el momento estático con respecto al punto D, es decir, con respecto al primer subíndice de la T. Entonces la ecuación de momento, aquí corrijo, me había equivocado anteriormente, es esta ecuación que está aquí, la segunda. El momento es menos 40x2 sobre 7 multiplicada por su distancia centroidal. Vean que aquí se justifica el por qué yo puse mi sistema de coordenadas de D hacia B para que el mismo sistema de coordenadas me sirva como referencia para la distancia centroidal. En este caso nada más es x2. Realizo la integral, la evalúo numéricamente y me dice que esta distancia vertical o desviación tangencial T de B vale menos 653.33. ¿Por qué me da con signo negativo? El signo negativo solamente indica que el punto sobre la deformada, sobre el apoyo D, está por debajo de la tangente, es todo lo que indica. Ya tengo aquí el resultado. Entonces, teta B, como lo habíamos marcado anteriormente, aquí está, es dividir este valor entre 7, me da 93.3. Y delta 1 es 2 veces teta B, que si yo multiplico 93.33 por 2 me da 186.67. Ya tengo la cantidad delta 1. Ahora me falta calcular la cantidad de desviación tangencial de A a B. Esa desviación tangencial de A a B, ahora sí, es el primer momento estático del área bajo la curva del diagrama M sobre EI entre A y B, tomando momentos con respecto a A. Entonces utilizo la primera ecuación. Vean que aquí también se justifica el por qué la X va de izquierda a derecha, porque de manera natural me permite manejar nada más a x1 como la distancia centroidal. Y está evaluada la integral de 0 a 2. Y no hay que perder de vista que aquí el momento de inercia es el doble del tramo central, por lo tanto aquí es 1 sobre 2 EI. Se hace la integral y me da un valor de menos 20 EI. Como yo ya tengo el valor de delta 1, el valor de la desviación tangencial, entonces el desplazamiento vertical del nodo A para el caso 1, que le llamé delta subíndice A1, sería la suma de delta 1 más la desviación tangencial de A a B, que son los términos que yo tengo aquí. Lo sumo y me dice que el desplazamiento vertical del nodo A para el caso 1 es de 206.67 sobre EI metros verticales hacia abajo. Bueno, ya tengo ese desplazamiento. Ahora, si yo quisiera medir la rotación en el extremo A, necesito forzosamente conocer el punto por el cual la tangente es horizontal. Por eso es que aquí en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, estoy dibujando conceptualmente esto. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es encontrar en qué punto se encuentra esta tangente horizontal. Porque si yo soy capaz de encontrarla, ¿sí? Después yo paso una tangente por el punto de interés, que es este punto de la deformada, y ese ángulo tangente, que va a ser el ángulo relativo entre esa tangente inclinada y la horizontal, va a ser igual al ángulo de rotación del nodo A o del primer extremo. Entonces vamos a ver primero cómo encontramos este punto de tangente horizontal. Yo ya sé que esa tangente horizontal se va a presentar entre el punto B y el punto del otro nodo, ¿sí? Puesto que solamente hay una carga distribuida en el extremo izquierdo, por lo tanto este extremo o el claro central se deforma hacia arriba. Entonces, esta distancia X corresponde a un punto que yo le puedo llamar el punto H o el punto como yo quiera, es un nodo cualquiera. Yo ya sé que la puedo medir como un ángulo relativo, ¿sí? Utilizando el primer teorema, que es el área bajo la curva del diagrama M sobre EI entre el punto B y el punto H. Eso, conceptualmente, lo que estoy haciendo es a la tangente que pasa por H, le quito la tangente que pasa por B y tengo este ángulo inclinado. Así de sencillo. Eso es lo que yo lo quiero medir. Yo quiero conocer cuánto mide esta tangente que está puesta con línea azul. Vamos a proceder a hacerlo.
Para ello necesito nuevamente mis ecuaciones de momento, aquí las estoy volviendo a calcular para el primer tramo, para el voladizo, y para el segundo tramo, que es el claro central. Vean que aquí mi sistema de coordenadas me conviene ponerlo de izquierda a derecha, y es un sistema de coordenadas diferente al anterior, por eso se llama x1. Tengo aquí mi ecuación de momento, que simplificada es la expresión que ven ustedes aquí en pantalla. Bueno, yo ya tengo mis ecuaciones de momento. Con estas ecuaciones de momento, yo lo que puedo hacer es dibujar el diagrama de momentos flexionantes. ¿Cómo lo voy a dibujar? Por ejemplo, pongo el eje de la viga, yo ya sé que en el extremo izquierdo es un extremo libre, el momento vale 0. Esta ecuación cumple con esa condición. Y después, cuando el momento vale, lo estoy evaluando a la distancia de 2 metros, me da menos 40, que es justo en el apoyo interno. Si yo analizo esta ecuación de momento y calculo su segunda derivada, me da signo negativo, quiere decir que es una curva de segundo grado cóncava para abajo, está representada aquí. Y para el último tramo, que es el tramo central, la ecuación de momento es una línea recta, aquí está. Estoy avanzando de izquierda a derecha, por eso si yo calculo la derivada de m con respecto a x1, me da una pendiente positiva. Y vean, sigan la punta, sigan al puntero. Si yo avanzo sobre una línea recta con pendiente positiva de izquierda a derecha, lo que estoy haciendo es ir hacia arriba. Cierra el diagrama en 0 y yo ya sé que en el último tramo, como es un voladizo, pues no hay momento flexionante. Yo ya tengo aquí mi diagrama de momentos. Entonces, yo lo puedo utilizar para resolver gráficamente el problema que yo quiero. Es decir, necesito encontrar el punto en el cual la tangente vale 0. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya sabía que, por ejemplo, tengo esta tangente en azul, que del punto anterior, yo ya sé que el ángulo que hay entre la horizontal y esta tangente que pasa aquí es igual a 93.33. 93.33, que es el ángulo θ b que está aquí. Si ven, es la misma figurita, tengo la tangente aquí. Esa tangente me sirve de base para hacer lo siguiente. Vean, yo necesito encontrar una cantidad de área dentro del triángulo que está representada por esta zona asurada, que me dé un valor de área de 93.33. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si yo paso una tangente por B que tiene una inclinación de 93.33 y le quito el área de este diagrama, que equivale a 93.33, entonces voy a encontrar el punto en donde la tangente vale 93.33 menos 93.33 me da 0. Por eso lo estoy haciendo así. Entonces, si nos damos cuenta, como yo puse mi origen de coordenadas a la izquierda y estoy avanzando hacia la derecha, yo necesito un área de este trapecio. Yo puedo conocer la altura que tiene el trapecio a cualquier distancia x1, encontrando la ecuación de la recta. La ecuación de esta recta es 40x1 séptimos menos 40. ¿Por qué? Vean que cuando x1 vale 0, que estoy aquí, me dice que la distancia vertical es de menos 40, estoy aquí abajo, es momento negativo. Y cuando x1 vale 7, es decir, que estoy en este extremo, el diagrama de momentos vale 0. Entonces, esta es la ecuación que me representa esa recta. Ahora planteamos lo siguiente. Voy a calcular el área de este trapecio. El área del trapecio es base mayor, menos 40, más base menor, que es toda esta altura, por la altura del trapecio, que es x1 sobre 2. Si simplificamos esta ecuación, me da lo que ven ustedes aquí. Ahora, esta área debe de ser igual a 93.33. ¿Por qué? Porque esa es la tangente que yo quiero igualar para que me dé la tangente de 0. Entonces, igualo esta ecuación con 93.33, me queda una ecuación cuadrática, ¿sí? Esta ecuación cuadrática la resuelvo y tengo dos soluciones. Una que me dice que la solución está cuando x1 vale 11.041 metros, es decir, desde este punto
hacia la derecha tengo que medir 11,41, está fuera del rango. Recuerdan que este x1 va de 0 a 7, por lo tanto esta primera solución la descarto. Y la que es válida es de 2.958. ¿Qué quiere decir eso gráficamente? Bueno, que a 2.958 yo ya estoy seguro que la tangente que pasa por ese punto es horizontal. Ahora sí, como yo ya conozco el punto en donde la tangente es horizontal, ya puedo construir nuevamente una gráfica como esta, en donde tengo la deformada, paso la tangente por el punto de interés, que es el punto A, es esta línea negra punteada que estoy siguiendo con el ratón, y precisamente este ángulo relativo entre esas dos tangentes va a ser igual al ángulo relativo que tengo aquí arriba. Es decir, vean que este es el ángulo o la desviación de tangentes o el cambio angular de la tangente que pasa por A con la tangente que pasa por este punto que aquí le cambié de nombre a R, ¿no? Teta a R. Yo puedo utilizar entonces ya esta línea base para medir esos desplazamientos angulares, tanto para el extremo izquierdo como para el extremo derecho, porque si yo paso una tangente por D, ya la puedo relacionar con esta línea tangente horizontal. Me sirve ya para medir ángulos. Entonces vamos a utilizarlo para ello. Por ejemplo, este ángulo θ a R, voy a utilizar el primer teorema de área-momento. Recuerden que es el área bajo la curva entre el punto A y el punto R del diagrama M sobre EI. Para el primer claro ya habíamos visto que el diagrama o que la ecuación de momento era 10 menos 10x cuadrada, 1 sobre 12i, porque es lo que vale la rigidez a flexión ahí, y la integral es de 0 a 2. Y la segunda integral, ¿sí?, para el tramo que está en el tramo interior, va para el x1 desde 0 hasta 2.958. ¿Sí? Tengo la misma ecuación de momento que ya habíamos encontrado anteriormente. Resuelvo esta integral, la evalúo y resulta que el ángulo θAR, que es igual a la rotación en A, vale menos 106.66 sobre EI. Negativo quiere decir, en este caso, que está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, ya tengo este primer ángulo. Ahora, si yo quiero medir el desplazamiento angular en el extremo de la derecha, θd, hago algo similar. Va a ser el área bajo la curva entre las tangentes, el punto D y el punto R. Pero recuerden que el diagrama de momento para el extremo de la derecha no existe, vale 0 porque esta es una línea recta. Nada más me toca el del claro central, es decir, voy a agarrar la misma ecuación de momentos, pero ahora voy a integrar de 2.58 hasta 7 y voy a tener el diagrama de M sobre EI para este claro. Hacemos esto, resuelvo la integral y me da una rotación de menos 46.679. ¿Sí? Este está rotando en el sentido de las manecillas, contrario a las manecillas del reloj, y este en el sentido de las manecillas del reloj. Ya tengo las dos rotaciones, me falta el desplazamiento lineal en el extremo de la derecha. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, si se dan cuenta, les decía, este es un tramo recto. Si el ángulo ya lo conozco, θd lo acabo de calcular y las deformaciones son pequeñas, esta distancia vertical que hay desde la línea negra hasta aquí abajo, hasta el extremo de este nodo, es la distancia de ese voladizo, que son 3 metros, multiplicado por la rotación. Hacemos precisamente esa multiplicación, 3 veces la rotación en D, y encuentro que el desplazamiento vertical de ese extremo es menos 140.028. Y aquí yo ya tengo los 4 resultados parciales para el primer caso. Ahora me voy con el segundo caso, el caso 2, en donde tengo una carga concentrada en el claro central. Tengo dibujada aquí la deformada, y aquí vale la pena mencionarles que la deformada entre A y B y la deformada entre D y E son líneas rectas. Aquí el dibujo no ayuda, pero son líneas rectas, y esta sí es una línea curva.
Indudablemente yo ya sé que la deformación máxima o el punto en donde la tangente va a ser horizontal, que me puede servir de apoyo tal vez, va a quedar comprendida entre B y D. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el cálculo de los desplazamientos? Antes de ello, recuerden que primero que nada tengo que calcular las reacciones para este nuevo modelo. Aquí estoy poniendo las reacciones, ¿sí? La reacción en D, 90 séptimos, y la reacción en B, 120 séptimos, ambos dirigidos hacia arriba. Bueno, aquí está la estrategia que vamos a utilizar. Recuerden que quiero medir rotación en los extremos y desplazamientos lineales. La rotación en los extremos va a ser igual a la rotación θb, porque este tramo recto es tangente a este punto, a la deformada curva, ¿sí? Y θd también va a ser lo mismo. Este ángulo de aquí va a ser igual a la tangente que pasa por D. Finalmente, los desplazamientos verticales va a ser, si yo ya conozco el ángulo θb, lo multiplico por 2 y conozco esta distancia vertical. Si conozco θd, lo multiplico por 3 y conozco la distancia vertical. Pero para ello podemos manejarnos, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? Puedo encontrar el punto en donde la tangente sea horizontal, que es a una distancia x de un punto F. Yo ya sé que aquí la tangente es horizontal, pero también puedo calcular el ángulo relativo entre las dos tangentes que pasan aquí, como lo vemos aquí expresado por θ/BD. Además, por ejemplo, yo puedo conocer la rotación en D, esta. Si yo construyo el triángulo que está marcado aquí con línea punteada en azul, siguiendo el cursor, calculo esta desviación tangencial θ de D, lo divido entre la longitud y tengo este ángulo que es el mismo de acá. Puedo seguir cualquiera de esas estrategias. Bueno, independientemente de la que yo vaya a seguir, necesito las ecuaciones de momento. Aquí están las ecuaciones de momento para el primer tramo, ¿sí? Para el primer tramo de 0 a 3. Aquí está equivocado, realmente es de 0 a 2 metros. Es el primer... no, perdón. De 0 a 2, el momento no hay. Entonces el primer tramo sí va de 0 a 3, que es entre el punto B y el punto C. Aquí está la ecuación de momento. Para el segundo tramo sería desde la carga concentrada hasta el punto D, son 4 metros. Este es el diagrama de cuerpo libre y la ecuación de momento ya resumida es esta que está aquí, ¿no? Bueno, tengo ya mis ecuaciones de momento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular esta desviación tangencial de B con respecto a D. Vean que aquí esta desviación tangencial lo que me está diciendo es que el momento estático de áreas con respecto al punto B. Es por eso que me conviene, por eso los dos están puestos así. Estoy avanzando de izquierda a derecha para que de manera natural me salgan los brazos de palanca. Por ejemplo, entre el punto B y el punto D tengo dos secciones. La primera de 0 a 3 es la ecuación de momento multiplicada por X, ¿sí? Y para el segundo tramo de 0 a 4 la ecuación de momentos, pero vean que aquí la distancia centroidal con respecto al punto B sería 3 metros más x1. Aquí está la distancia centroidal, ¿sí? Se evalúan numéricamente estas ecuaciones y encontramos que esta distancia TBD vale 600 sobre EI. Como yo ya tengo lo que vale, entonces este ángulo θD, como les decía, va a ser igual a esta distancia, desviación tangencial entre 7. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que los desplazamientos son pequeños, por lo tanto se puede hacer y encuentro el valor de este desplazamiento. Ok, ya con este desplazamiento angular, si este desplazamiento angular lo multiplico por 3 metros, que es la longitud, puedo conocer el desplazamiento lineal del extremo de la derecha. Aquí está, que es el desplazamiento del extremo E para el caso 2 y vale 257.143 metros sobre EI hacia arriba. Yo ya sé que se va para arriba por la deformada. Bueno, además, también vale la pena remarcar que este desplazamiento angular θd, a pesar de que está en el nodo, como esta barra del voladizo es una línea recta, pues tiene el mismo ángulo, ¿no? Aquí lo estoy marcando. También el desplazamiento angular del extremo de la derecha, que sería E, es igual a θd para el caso 2.
Ahora me voy con el extremo de la izquierda. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente voy a medir este ángulo teta B. Nada más que en este caso vamos a, a manejar una forma diferente a la anterior. Por ejemplo, teta BD, ¿sí? Voy a medir este ángulo relativo entre las dos tangentes. ¿Cómo lo voy a hacer? Calculando el área bajo la curva del diagrama M sobre EI entre este nodo, entre los apoyos. Voy a necesitar las dos ecuaciones de momento que tengo. La primera la integro de 0 a 3, la segunda de 0 a 4, para encontrar ese cambio angular. Ese cambio angular es de 180 grados, este de aquí. Por ejemplo, si yo ya sé que este ángulo de aquí es de 180 grados, yo ya conozco lo que vale teta D, pues por diferencia de ángulos puedo conocer lo que vale teta B. Aquí está indicado. A 180 le quito el resultado de 85,714 y encuentro la rotación en B, que en este caso la rotación en B es de 94.286 sobre EI en el sentido que está marcado. Como yo ya conozco la rotación en B, esta rotación es la misma que el del nodo extremo porque esta es una línea recta. Yo puedo llamarle a esto también rotación en A para el caso 2 y el desplazamiento lineal del nodo A sería multiplicar este ángulo por la distancia que son 2. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque los desplazamientos son pequeños, estoy trabajando con la teoría elástica, por lo tanto es válido hacerlo de esta manera. Entonces el desplazamiento del extremo izquierdo para el caso 2 son 188.572 sobre EI metros hacia arriba. Ya tengo resuelto el caso 2. Me voy con el último caso, que es el caso 3, en donde tengo el extremo tengo una carga distribuida en el extremo de la derecha. Ok, para este caso vamos a hacer un procedimiento muy similar al que habíamos hecho para el caso 1. Es decir, voy a construir un triángulo, ¿sí? Midiendo la desviación tangencial TBD, calculo teta B, y con este ángulo teta B, como esta es una parte recta, yo puedo conocer cuánto vale la rotación en A y el desplazamiento vertical, multiplicando únicamente teta B por la longitud del voladizo, es decir, 2. ¿Sí? Aquí está marcado, ¿no? La rotación en este extremo es la misma que teta B y el desplazamiento vertical en ese extremo es 2 veces teta B. ¿Cómo calculo esta desviación tangencial? ¿Cómo calculo el ángulo teta B? Dividiendo la desviación tangencial entre la longitud que hay entre los dos claros, que es de 7 metros. Entonces podemos hacer eso para medir los desplazamientos en el extremo de la izquierda. Para medir los desplazamientos en el extremo de la derecha puedo hacer algo similar. Puedo utilizar la desviación tangencial TBD, ¿sí? Esta distancia vertical a esta tangente. A esta desviación tangencial la divido entre 7 metros y calculo teta D. Teta D multiplicada por 3 me da esta distancia vertical que está aquí. Después calculo la desviación tangencial de E con respecto a D, que es la distancia que hay entre este punto y la tangente a este extremo. Y finalmente lo sumo y ya tengo cuánto valen el desplazamiento vertical del nodo extremo derecho, del nodo E. ¿Cómo calculo la rotación aquí? Pues algo muy similar al caso anterior. Voy a tener que encontrar un punto en donde la tangente es horizontal y me va a servir como apoyo para medir la rotación en el extremo de la derecha. Pero bueno, antes de llegar a ese punto vamos a calcular primero las reacciones en la viga. Calculo las reacciones, aquí les pongo las expresiones para ello y me dan las dos reacciones en este caso. Voy a evaluar mis ecuaciones de momento para el primer tramo. En este caso yo ya sé que el extremo de A a B es un extremo libre, no tiene carga. Por lo tanto, su ecuación de momento vale 0, no vale la pena escribirla y me quedo nada más con el claro central, que es una sola sección. De 0 a 7 tengo mi diagrama de cuerpo libre, encuentro la ecuación de momento y para el voladizo vamos a hacer algo parecido. Para el voladizo tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre. A ese diagrama de cuerpo libre le calculo su ecuación de momento para el tramo del voladizo. Vean que estoy manejando
la distancia entre apoyos y el voladizo, poniendo mi origen de izquierda a derecha. A esta distancia le estoy llamando x1 y ya una vez que condenso la ecuación, esa es la expresión para el momento flexionante para el último claro. Bueno, una vez que yo ya tengo las ecuaciones de momento, puedo construir mi diagrama de momentos flexionantes. Por ejemplo, para el tramo entre los dos apoyos, la ecuación de momento es esta de 0 a 7, es una línea recta que cuando yo avanzo de izquierda a derecha es de pendiente negativa, eso me marca aquí la ecuación, aquí está. Cuando vale 7, el momento llega a menos 45. Para el último tramo, que es también si yo avanzo de izquierda a derecha, es una ecuación de segundo grado, es una parábola y es cóncava para abajo. ¿Cómo lo sé? Porque la segunda derivada de m con respecto a x1 me da signo negativo, por lo tanto la concavidad va para abajo. Sin lugar a dudas es el diagrama de momentos flexionantes que me va a servir para los cálculos que yo voy a hacer. Bueno, en esta ocasión vamos a hacerlo mediante áreas. Si quiero utilizar áreas, por ejemplo, yo ya sé que en el último tramo, para el voladizo, el EI es del doble que para el claro central. Es decir, vean que aquí dibujé el diagrama de momentos. Para el claro central es exactamente igual, es un triángulo, pero para el tramo del voladizo, este valor de 45 lo tengo que dividir entre 2 EI y me queda entonces 22.5. Entonces aquí inicia el diagrama bajo la curva M sobre EI para el voladizo. Vean que empieza en 22.5, ya no empieza en 45. Eso es por el efecto de la inercia. Bueno, vamos a calcular esta distancia TdB. Me regreso aquí a la imagen para ver qué es lo que quiero calcular. Estoy calculando T, ¿qué les decía? Se me olvidó. TdB. TdB, aquí está. Quiere decir que voy a calcular el primer momento estático del diagrama bajo la curva M sobre EI entre el punto B y el punto D, es decir, entre los apoyos. Por lo tanto, vean que para esto necesito el área del triángulo, nada más. Esa área del triángulo es un medio de la base por la altura y por su centroide. Vean que es DB. Este es el nodo B, el vértice, y el nodo D es este cateto del ángulo recto. Entonces la distancia centroidal yo ya sé que está un tercio de la base, por eso aquí tengo 7 tercios. Eso me va a dar 367.5. Ese valor de TdB, una vez que yo ya lo encuentro, si lo divido entre 7, me va a dar la rotación en el nodo B, que vale 52.5. ¿Sí? Esta rotación en B, me voy a regresar aquí en la imagen. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo esta altura entre esta longitud, tengo esta rotación. Ahora esta rotación es la misma que la rotación en A, ya tengo contestada el primer inciso de cuánto vale la rotación en el nodo A para el caso 3, y si quiero su desplazamiento vertical, entonces multiplico por 2 la rotación θB que acabo de encontrar. ¿Sí? La multiplico por 2. Bueno, aquí está la rotación en A, es la misma. Y si esta la multiplico por 2, tengo el desplazamiento vertical en ese nodo. Ya tengo los dos resultados parciales para el caso 3 en el nodo A. Ahora tengo que atacar para el otro caso, para el otro extremo. Voy a calcular TBD. Vean, voy a calcular esta desviación tangencial. ¿Sí? También la puedo calcular por áreas, porque ahora es el área bajo la curva del diagrama M sobre EI, pero ahora el primer momento estático es con respecto al punto B. Noten la diferencia, es la misma ecuación que la anterior, un medio de la base por la altura, pero ahora el centroide está colocado aproximadamente aquí por donde está el puntero, está a 2 tercios de este vértice, por eso se multiplica por 2 tercios de la base, que son 7 metros. En este caso, esta distancia de desviación tangencial son 735 sobre EI, que cuando lo divido entre 7 me da precisamente la rotación en D. Tengo esta rotación de aquí.
¿Para qué me sirve esta rotación? Bueno, si esta rotación yo la multiplico por 3, tengo esta distancia vertical que hay de aquí a acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. A la rotación θd que acabamos de encontrar, la multiplicamos por 3, pero perdón, primero lo divido entre 7. Bueno, ahorita lo dejamos ahí. Vamos a calcular la desviación tangencial TED. ¿Qué es la desviación tangencial TED? Esta distancia que hay de aquí a acá. ¿Qué quiere decir gráficamente? Este es el primer momento estático del diagrama bajo la curva entre el punto E y el punto D, es decir, en el voladizo del diagrama M sobre EI, y estoy tomando primer momento estático con respecto al punto de la derecha, ¿sí? Al punto E, al extremo del voladizo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. ¿Cuánto vale el área de esta sección, de esta parte de la parábola de aquí arriba? Vale la altura, que le estoy llamando Y, por la base de esta parábola en la cual está actuando, sobre n más 1, que es n el grado de la parábola. ¿Y dónde está el centroide con respecto al extremo E? El centroide está dado por la ecuación n más 1, n más 2 por L. Tengo todos los datos, los sustituyo aquí, vean cuánto vale Y, cuánto vale la altura de la parábola, 22.5 sobre EI. La longitud en la cual está actuando es la longitud del voladizo de 3 metros, dividido entre n más 1, que son 3, multiplicado por n más 1, si n vale 2, me queda 3 cuartos por 3. Hacemos las operaciones y me dice que la distancia TED vale 50.625 sobre EI. Ahora sí, ya tengo TED, ya tengo θd, entonces yo puedo escribir que el desplazamiento vertical en el extremo derecho es 3 veces θd, que es lo que les decía. Si yo ya conozco este ángulo, lo multiplico por 3 y tengo esta cantidad, le voy a sumar esta desviación tangencial y conozco el desplazamiento vertical en ese extremo. Aquí está puesto de manera en la ecuación lo que les acabo de decir. Entonces, esta suma me arroja el resultado de que el desplazamiento vertical de ese nodo es de 365.625 sobre EI verticales hacia abajo. Ahora me falta la rotación. Para la rotación vamos a hacer algo muy parecido al caso contrario, perdón, al caso 1. Vamos a determinar el punto en donde la tangente es horizontal y ese me va a servir como punto de referencia para medir la rotación en el extremo de la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tengo aquí mi diagrama de momento flexionante. Recuerden que lo que yo tengo que buscar es un ángulo representado por esta área shurada cuyo valor sea igual a la rotación en D. ¿Por qué? Porque si a este ángulo yo le quito el valor de la rotación en D, me va a dar 0, porque ambos van a tener el mismo valor. Entonces de lo que se trata es de encontrar de qué tamaño tiene que ser este trapecio para que iguale el ángulo θd de 105, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vean, el ángulo θd debe de ser de 105. Ahora yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a medir el ángulo completo de este triángulo, que es un medio de la base por la altura. Yo ya sé que ese ángulo tiene, perdón, que esa área tiene un valor de 157.5, es mayor que la cantidad que yo estoy buscando. Eso lo que quiere decir es que confirma que entre estos dos puntos está la tangente horizontal, algo que ya habíamos visto antes, pero bueno, aquí se los quise poner de manera clara con la representación matemática, ¿no? Bueno, entonces vamos a encontrar ese punto X, ¿no? Vamos a buscar el área del trapecio cuya base va a ser X.
que tenga un valor igual a 105. ¿Por qué? Porque si yo a esa área le quito el valor de 105, 105 menos 105, voy a encontrar una tangente cuyo ángulo vale 0, es decir, una tangente horizontal. Entonces volvemos a hacer lo mismo que hace rato. Escribo una ecuación para el trapecio, base mayor más base menor por la altura sobre 2. Simplifico la ecuación, eso me da el área del trapecio que yo quiero encontrar. La igualo con 105, que es el valor que yo quiero encontrar, y me dice que yo necesito una base del trapecio igual a 5.715 metros. Entonces, como yo ya sé en qué punto se encuentra la tangente horizontal, yo trazo la tangente horizontal por ese punto, la tangente que pasa por el extremo derecho, y vean aquí gráficamente que este cambio angular θ EF, que lo voy a calcular utilizando el primer teorema de área-momento, es igual al ángulo que yo quiero medir en el extremo de la derecha. Entonces vamos a calcular este cambio angular θ EF, que es el área bajo la curva del diagrama M sobre EI entre este nodo del apoyo de la derecha, de este rodillo, al punto F. Entonces, gráficamente, aquí lo estoy haciendo ahora de manera gráfica, es el área de este trapecio que está marcado aquí como área 1 más el área del diagrama dado por este voladizo, que es el área 2. Yo sumo esas dos y tengo esta desviación tangencial. Perdón, desviación tangencial EF no era este nodo, es el extremo de la derecha y el punto F que está a 5.715 a la izquierda del apoyo de este rodillo. Lo vamos a calcular. Este ángulo es la suma de estas dos áreas, que esas dos áreas, el área de este trapecio, yo ya sé que vale 105 porque lo acabo de encontrar en el paso anterior. ¿Y cuánto vale el área de esta parábola de arriba o acartelamiento parabólico? Vale y, que es la altura, 22.5 por L, que es la base, dividido entre n más 1. Esta es una curva de segundo grado, entonces aquí me quedaría n más 1 igual a 3. Sumo estos dos y encuentro que la rotación en el extremo de la derecha para el caso 3 es de 127.5 en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Aquí está puesto. Ahora, yo ya tengo estos resultados para los tres casos, entonces los resultados finales aquí los estoy poniendo. Para el caso 1 tengo esos desplazamientos que los encontramos previamente. Para el caso 2 tengo estos resultados y para el caso 3 tengo estos resultados. ¿Cuáles van a ser los resultados finales? Por ejemplo, para la rotación en A, tengo que sumar la rotación en A del caso 1, esta que les estoy marcando aquí con el cursor, más la rotación del caso A, perdón, la rotación en el punto A para el caso 2, más la rotación en el punto A para el caso 3. Cuando digo sumar, estoy diciendo en el sentido puro de la suma, pero realmente unos van en una dirección, en otros en otra. Elijo cualquier dirección como positiva y la otra negativa y la hago la suma, tal cual. Si hacemos esas sumas, vamos a encontrar estos resultados finales, ¿sí? Tanto para desplazamientos angulares como para desplazamientos lineales, que coinciden con los resultados del otro método que hicimos previamente, que era el método de la doble integración o de la viga elástica. A estos resultados, si lo dividimos entre el valor de EI, que nosotros sabemos que EI, por los ejemplos anteriores, el producto vale 38.353.35, encontramos los resultados ya numéricos. Por ejemplo, la rotación en A es una rotación de 0.0969 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí ya sabemos que el nodo A
se desplaza verticalmente hacia abajo menos 3.209 milímetros. Y para el otro extremo, el extremo de la derecha, la rotación en E es de 0.1321 grados en dirección de las manecillas del reloj y se desplaza verticalmente hacia abajo una cantidad de 6.479 milímetros. Estos resultados concuerdan con la parte analítica del ejercicio en donde se resuelve por doble integración, pero también van a concordar cuando se resuelva o lo pueden contrastar con la solución numérica del mismo ejercicio. Bueno, ya con estos resultados damos por concluido este ejercicio. Muchas gracias.